Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Primero les quiero pedir disculpas por no haberme presentado en el Zoom de hoy, pero no me encuentro bien de salud, así que espero que para el próximo encuentro ya nos podamos justamente reunir. Así que les dejo este video para explicarles un poco sobre el tema que continuamos viendo. Quise mandarles también la actividad porque es una actividad que tiene 15 días, así también ustedes pueden tener tiempo para leer, para estudiar, para comparar, para consultar si es que surgiera. Así que bueno, continuamos un poco con lo que estamos trabajando, que es con la reproducción. Y para eso vamos a retomar algunos conceptos que ya vimos, como por ejemplo gónadas. Si recordamos, las gónadas eran órganos que crean gametos. Gónadas, por ejemplo, son los testículos o los ovarios. Y si hablamos de gametos, sabemos que los gametos son también células sexuales que se deben unir para justamente formar la célula huevo o cigoto. Luego esta célula huevo cigoto sabemos que se tiene que dividir, las células se van a diferenciar, comienzan a especializarse y a partir de ahí se va generando justamente este embrión o feto. Pero es importante que también conozcamos que estos gametos pueden presentarse de dos formas diferentes. Puede haber una reproducción isogámica en donde los gametos tienen una forma y función similares, o sea que ambos se pueden llegar a desplazar y además proveer de nutrientes. Por eso se llama reproducción isogámica. Iso quiere decir igual, gámica estamos hablando de los gametos. Esto es común en organismos como por ejemplo algunos hongos, protozoos y algas. Pero en otros casos, como por ejemplo es el nuestro, hablamos de un tipo de reproducción que se llama anisogámica, donde los gametos sí son diferentes en forma y en función. Por lo tanto, ahí hablamos de gameto masculino y de gameto femenino, espermatozoide y óvulo. Y si hablamos de la evolución, tenemos que saber que la evolución favorece a un tipo de selección que se llama disruptiva. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en un momento sobre la selección natural? Y habíamos hablado justamente de que la selección natural era que la naturaleza seleccionaba a los seres vivos, podríamos decir, más capacitados. Bueno, la selección disruptiva habla de que se seleccionan a los que poseen una característica pero en los extremos. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza seleccionó a aquellos seres vivos que poseen gametos muy pero muy pequeños pero con mucha movilidad, como por ejemplo los espermatozoides, o a gametos muy grandes pero inmóviles, porque en estos gametos justamente poseen mucha cantidad de nutrientes. Por lo tanto, ambos extremos, tanto estos que son inmóviles pero muy grandes, como estos que son muy pequeños pero muy móviles, que permiten mucho desplazamiento, fueron los seleccionados porque obviamente favorecen a la reproducción y a la supervivencia. Con eso hablamos de selección disruptiva. Tenemos que saber también que estos gametos sí o sí deben fecundarse. Por lo tanto, la fecundación puede ser de dos formas. La fecundación, ¿se acuerdan que era cuando se une el óvulo y el espermatozoide? Puede ser externa en el caso de que esta unión se produzca fuera del cuerpo de la hembra. Generalmente puede ser en el agua o en un medio húmedo. O en algunos casos es interna cuando ocurre dentro del cuerpo de la hembra, como pasa por ejemplo con nuestro caso. Justamente en nuestro caso se da dentro del cuerpo de la hembra y esto lo que permite es que no se deshidrate, que no se desequen estos gametos. Pero en el caso de que se produzcan de forma externa, generalmente los gametos tienen una cubierta, el cigoto, que se va a formar tiene una cubierta que va a permitir justamente evitar la deshidratación y que se continúe el desarrollo de este ser vivo. A su vez, los seres vivos que tienen fecundación interna tienen unos órganos que se llaman copuladores, que son los que justamente le permiten depositar al macho los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra. Existe también un comportamiento o una serie de comportamientos o de conductas que se denominan cortejo. Este cortejo puede variar, en algunos casos pueden ser danzas, cambios por ejemplo en la forma o en los colores, la producción de sonidos, y eso va a permitir que generalmente el macho atraiga la atención de la hembra para poder reproducirse. Hay diferentes formas en las que se constituyen las parejas y ahí tenemos que hablar nosotros de parejas que van a ser monógamas, parejas que van a ejercer la poliginia o la androginia. Tiene que ver esto con si solamente se da el apareamiento entre un macho y una hembra, entre un macho y varias hembras
o entre una hembra y varios machos. Esto varía según las especies. También podríamos llegar a decir acá de que la mayor parte de los animales también se reproducen en determinada época del año, no lo hacen en cualquier momento, sino que es un determinado momento del año que a esto se lo llama época de cría, que es un periodo en donde generalmente tienen más apareamientos las especies y por lo tanto obviamente que ahí comienza el periodo de gestación. Esto va a variar obviamente según la especie, según las condiciones ambientales, según inclusive las condiciones que se estén dando respecto al clima, por ejemplo, a las estaciones del año. Existen varias teorías también que nos hablan sobre cómo se desarrolla un organismo. Una de estas teorías es la que se llama preformacionista y que esta teoría planteó en su momento que habían visto podríamos decir, los primeros que descubrieron el microscopio, descubren en el semen unas pequeñas partículas que en realidad eran los espermatozoides. Ellos ven que dentro de los espermatozoides, imaginan en realidad que dentro del espermatozoide se encontraba algo que llamaron homúnculo. ¿Qué era un homúnculo? Era un adulto completamente desarrollado pero en miniatura. Obviamente que todo esto fue imaginación de ellos, no era una realidad, pero bueno, a esto lo empezaron a socializar, ¿no? Se empezó a hacer como masivo esto, que era lo que ellos habían visto. Y a partir de eso surge una teoría que se llama preformacionista, en donde aseguran de que en realidad dentro de los óvulos y los espermatozoides ya se contenía un ser vivo completamente formado. El tema es que esto no lograba, por ejemplo, responder preguntas como cómo podía darse la regeneración en animales como podía ser la estrella de mar. ¿En dónde estaban entonces estas partículas responsables de esto? Y cuando hablamos de esta teoría preformacionista, tenemos que saber que en realidad aparecieron dos corrientes, podríamos decir, una que hablaba sobre que la preformación se daba en los espermatozoides, en estos animálculos, y otra que hablaba justamente que se podía dar dentro de los óvulos. Por lo tanto, se los denominaba ovistas. Pero ambos, tanto los que creían en los animálculos como los ovistas, hablaban justamente de esta teoría preformacionista. Luego surge una teoría que habla sobre los epigenetistas, sobre la epigénesis, y esta teoría que habla sobre la epigénesis lo que plantea en realidad es que va pasando por diferentes etapas o que se van uniendo diferentes moléculas, se van agregando y que eso da lugar a un embrión, que el embrión en realidad, como sabemos hoy, es producto de un proceso, de una serie de cambios que se van dando. De hecho, esto da lugar a lo que conocemos como desarrollo embrionario y que tiene 3 etapas. Una de ellas es la segmentación, en donde este cigoto, esta célula huevo, comienza a dividirse, aumenta su tamaño y esto va generando justamente el desarrollo. Pero en una segunda instancia aparece la gastrulación, en donde lo que empieza a suceder es que las células van ubicando diferentes capas, podríamos decir, y se forman algo que se llaman hojas embrionarias, que son 3. Una que es el ectodermo, que es la hoja o la capa más externa de células, el mesodermo, que es la capa intermedia, y el endodermo, que es la capa más interna. A partir del ectodermo, por ejemplo, se forma la epidermis y el tejido nervioso. A partir del endodermo, esta capa más interna, se forma, por ejemplo, el tubo digestivo y el sistema respiratorio. Y a partir del mesodermo, que sería la capa media, se forma, por ejemplo, las células musculares, las células, por ejemplo, del corazón, pero también el tejido sanguíneo. Una vez que se formaron estas 3 capas, ocurre el siguiente momento, que es la organogénesis. A partir de este momento lo que va a ocurrir es que se diferencian los órganos y comienzan a formarse los distintos sistemas corporales. Sistema urinario, sistema digestivo, sistema respiratorio. Según dónde ocurra el desarrollo embrionario, si es dentro o fuera del cuerpo de la hembra, tenemos diferentes casos. Tenemos a las especies ovíparas, a las ovovivíparas, a las vivíparas y a las ovulíparas. Recordamos rápidamente que los ovíparos son aquellos que se desarrollan dentro de un huevo donde no hay contacto con la hembra. Todos los nutrientes están dentro de esos huevos. Los vivíparos son aquellos donde sí hay contacto con la hembra y donde el ser vivo se desarrolla dentro del cuerpo de esta misma. Hay un intercambio también de sustancias. Pero además se encuentran los ovovivíparos, que son aquellos que
poseen la condición de que llevan dentro del cuerpo de las hembras los huevos. Generalmente antes de que ocurra el momento del parto, lo que hacen es o 2 o 3 días antes o algunos días antes liberan el huevo para que éste se abra fuera del cuerpo de la hembra, o si no, lo que puede ocurrir es que literalmente las hembras paren ese huevo. Pero en este caso no hay intercambio de sustancias, porque todas las sustancias están contenidas dentro del huevo. Los ovulíparos son aquellos, como por ejemplo pasa con las ranas, con los sapos, en las que los huevos tienen una cubierta muy delgada, más bien tienen una consistencia gelatinosa y están en hábitats como pueden ser anfibios o acuáticos, pero están dentro también de huevos. Podríamos hablar también de lo que tiene que ver con la etapa postembrionaria. Y en esta etapa estamos hablando de qué sucede luego de que nacen estas crías. Bueno, puede ocurrir que simplemente vayan aumentando su tamaño y a esto se le llama desarrollo directo. No hay grandes cambios, sino que simplemente se le aumenta de tamaño, como pasa, por ejemplo, con nosotros. Pero en algunos casos, como pasa, por ejemplo, con las larvas, con los gusanos, luego se convierten en mariposas, hablamos de un proceso que se llama metamorfosis. Se van dando diferentes etapas, diferentes estadios, se le llama, en donde van cambiando hasta llegar a una forma adulta definitiva. A eso se le llama desarrollo indirecto, es decir, que desde el nacimiento hasta la etapa adulta van adquiriendo diferentes justamente características. Por otro lado, quiero que hablemos sobre las estrategias reproductivas. Cada una de las especies tienen diferentes comportamientos o diferentes características. Por ejemplo, las crías que tiene un elefante, por ejemplo, las crías o la cantidad de crías que tiene una mosca. Bueno, hay diferentes características que llevan a estas estrategias reproductivas que vamos a hablar nosotros ahora. Hay dos tipos de estrategias reproductivas, a una que se la conoce como K y a otra que se la conoce como R. Estas estrategias tienen características muy marcadas. Por ejemplo, la estrategia K se da en un ambiente más bien estable, donde no hay muchas condiciones cambiantes. La tasa de mortalidad, o sea, la cantidad de crías muertas, es muy baja. La reproducción suele ser baja, o sea que el número de crías es baja, como por ejemplo pasa en nuestro caso, pero el ciclo de vida es muy largo y el cuidado de las crías es intenso. Si hablamos, por ejemplo, de la estrategia R, tenemos que hablar de climas muy cambiantes, donde las condiciones varían, donde la mortalidad es muy alta, o sea que el número de crías es muy alta que van a morir, pero además la reproducción se suele dar con un alto número de crías. Por ejemplo, hablamos en este caso de las moscas, que depositan mucha cantidad de huevos por cada puesta. Pero además, acá tenemos una contracara, el ciclo de vida es corto. Por lo tanto, acá también tenemos que hablar de que el cuidado que tienen estos padres de sus crías es leve o es nulo. Por eso es que tienen tanta cantidad de crías, huevos y demás, porque justamente el cuidado va a ser nulo. Por lo tanto, de alguna manera se aseguran la supervivencia de estas crías poniendo mucha cantidad de huevos. Caso contrario, en la estrategia acá hay pocas crías por cada camada, pero el cuidado que tienen es mucho mayor. Por lo tanto, ustedes van a analizar acá cómo se da esto de las estrategias reproductivas K y R. Por último, lo que les quiero compartir tiene que ver con el aislamiento reproductivo. En realidad nosotros ya habíamos visto esto que tenía que ver con la especiación. ¿Se acuerdan que era un proceso evolutivo mediante el cual una población de una especie va a dar lugar a otras especies? ¿Y cómo se puede llegar a diferenciar o cómo se pueden dar estas diferentes especies? Esto tiene que ver con el aislamiento reproductivo, que hay de diferentes formas. Hay un aislamiento que se llama ecológico, que tiene que ver con que las características de un determinado hábitat varían y eso lo que va a generar justamente es diferentes especies, como por ejemplo mosquitos que viven en agua salada y otros que viven en agua dulce. Hay otro aislamiento que se llama mecánico, que ocurre cuando hay diferencias en los órganos reproductores, como por ejemplo sucede en algunas flores. Otros casos son, por ejemplo, el aislamiento estacional, que es cuando se produce a partir de las especies que maduran sexualmente en diferentes momentos o estaciones del año, como el caso de las ranas. Está el aislamiento etológico, que tiene que ver con el comportamiento, como por ejemplo en el caso de las luciérnagas, que el patrón de luz
puede llegar a variar y eso va a indicar que sean de una especie u otra. O también está el aislamiento de los gametos, que esto tiene que ver con la forma de los gametos y generalmente esto, por ejemplo, está asociado con las plantas en donde los granos de polen no pueden germinar en cualquier órgano reproductor femenino de otra especie, sino que solamente se aparea ese grano de polen con el aparato reproductor femenino de la especie que corresponde. Esto sucede justamente para que la reproducción se pueda dar de una forma normal y natural y no se dé lugar, por ejemplo, a mutaciones. Por lo tanto, para eso existe este fenómeno que se denomina aislamiento reproductivo. Como verán, acá hay muchos temas que ustedes ya conocen, otros que no conocen, pero que van a ir trabajando. Es un tema que está bueno porque hay conceptos, hay que poder entenderlo, comprenderlo, hay varios tipos de clasificación, pero es un tema que van a poder lograr interpretar, así que obviamente, como siempre, les dejo las páginas del libro también para que puedan ayudarse. Les mando un abrazo grande.